Detrás del juego. Detrás del juego. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. El 2025 será muy especial para el club más popular y ganador del fútbol chileno. Cuando aún no se apagan los festejos por el título 34 en la primera división, Colo-Colo prepara importantes hitos para celebrar el aniversario número 100 de su historia. Se espera que entre los anuncios más importantes de Blanco y Negro esté la primera piedra de la esperada renovación del Estadio Monumental. El 2025 también se cumplirán 20 años de la promulgación de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, que permitió la privatización del fútbol, normativa que debutó precisamente con el ingreso de capitales privados a Colo-Colo, tras la quiebra del Club Social y Deportivo en enero del año 2002. Nuestro invitado en este capítulo de Detrás del Juego es precisamente uno de los principales protagonistas de ese periodo convulso. Estaba a la cabeza de Colo-Colo en su condición de presidente y su administración debió enfrentar las críticas por el manejo económico. Nuestro entrevistado llegó incluso a estar detenido en el anexo cárcel Capuchinos, acusado de irregularidades con el pago de impuestos en la institución. Apuntado como responsable máximo de la debacle del club, nuestro invitado quedó totalmente marginado de la actividad directiva. Pasó mucho tiempo para volver a saber de él. Fueron los años los que permitieron sopesar mejor los sucesos que terminaron con la quiebra de Colo-Colo. Y hoy el relato ha cambiado. No son pocos, entre ellos nuestro invitado, los que sostienen que el proceso de quiebra del Club Albo, seguido luego por el de la Universidad de Chile, no fue sino parte de una orquestada y compleja operación para privatizar el fútbol en Chile. Como presidente puede exhibir la obtención de 6 títulos de la primera división, además de 4 Copas Chile. Es además quien estuvo en la construcción del plantel que finalmente obtuvo el mayor logro de la historia del club, la Copa Libertadores de América del año 1991. Y es además quien llevó a cabo en su administración la primera gran reinauguración del Estadio Monumental, el año 1989. En Detrás del Juego le damos la bienvenida a quien fuera presidente de Colo-Colo en 2 periodos, primero 1984 a 1991 y luego entre 1995 y el año 2002, Peter Dragisevich Cariola. Peter, gracias por estar acá en Radio Pauta. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Está bastante bien resumido esta trayectoria. La pena de todo esto es que fue un proceso muy virtuoso, el que se inicia en el año 1984, y que lamentablemente todos los logros que se obtienen durante ese periodo no fueron capitalizados, y al final hoy día, un poco por la forma, diría yo, bastante poco clara en que se llevó a efecto la liquidación de los clubes de fútbol chileno, todos ellos. Creo que salvo Católica, Cobresal, puede haber sido que se escaparon los Huachipatos. Pero el resto cayeron todos y, en definitiva, esperábamos todos, o la gente esperaba, yo no. Siempre fui muy crítico de esto. Pero se esperaba que esto iba a permitir un fortalecimiento del fútbol, una proyección de la actividad, que muchos hablaron ahí que íbamos a transformar a Colo-Colo en el Ajax de América, etcétera, etcétera. Pero al final, después ya de 20 años, que es una buena cantidad de años como para sacar un resultado, hacer un balance de la situación, el tema es que es muy crítico lo que está pasando en el fútbol chileno. El fútbol chileno está pasando por un pésimo momento. La Asociación Nacional de Fútbol está prácticamente quebrada, está en default, debe 5.000 millones de pesos. Y la actividad está llena de vicios que incluso en la época nuestra no estaban. Y ha enrarecido esta actividad fundamentalmente en temas como los representantes, en temas como la multipropiedad de los clubes, que es grave, ¿ya? Y la intromisión de todo lo que son las casas de apuestas, etcétera, etcétera, más la televisión, que han jugado un rol bien curioso y que creo que va para un capítulo completo analizarlo, porque pasó a ser parte de la maquinaria de un sistema que pretende, digamos, en el fondo utilizar al fútbol para sus propios intereses. Entonces aquí hay un montón de cosas económicas cruzadas e institucionales que creo que en algún momento se tendrán que analizar. Ya tenemos tu primera mirada de lo que está pasando en el fútbol chileno, pero Peter, me gustaría partir con lo más personal.
¿A qué estás dedicado? ¿Qué han sido todos estos años? Te vi que participaste el otro día invitado en el Colo Colo de Todos, en actividades, como que te has vuelto un poco a incorporar en las actividades del club. ¿Vas al estadio? ¿No vas al estadio? ¿Cómo es tu relación con Colo Colo hoy? A ver, básicamente aclaro que nunca he estado marginado, ¿ya? Sencillamente pasé a la condición ideal de seguidor del fútbol, hincha, ¿ya? El hincha ve el partido, si gana se hace un buen asado, se toma una buena cerveza, y si pierde se va pateando la perra, pero es hincha, no tiene ninguna responsabilidad más. Sí la tienen quienes los dirigen. Los dirigen están preocupados que haya la gente al estadio, que no haya incidentes, que no haya una acusación de la Confederación, que no llueva porque eso merma la asistencia. Entonces hay muchas variables que hacen que el rol de dirigente es un rol bien complejo, bien sacrificado. Ahora hoy día lo hacen remuneradamente, pero en la época nuestra lo hacíamos por honor, por amor a la camiseta. Y eso hace que uno esté en una condición ideal que es observador, crítico y bueno, y hoy día la parrilla que tenemos de oferta de partidos hace además que nuestra realidad sea un poco más cruda, porque al final siempre está el tema de la comparación, y en la comparación no estamos muy bien parados hoy por hoy. Pero yo creo que esto es igual que el país, Fernando. Yo creo que aquí lo que hay que es repensar la actividad. Yo creo que llegó el momento en que nosotros tenemos que replantear qué queremos para el fútbol chileno y qué queremos como deporte nacional. Y eso significa meter el cuchillo profundamente, ¿ya? Y aquí hay desde el Poder Legislativo que tiene que definir, revisar y corregir la ley de Sociedad Anónima Deportiva, hasta una convicción de que nosotros en el camino que hemos seguido durante estos últimos 20 años, el desarrollo de figuras jóvenes no existe. Entonces se perdió. Porque los últimos que quedaban era la generación dorada, pero vienen de las administraciones nuestras, no corresponden a esta administración. Entonces, hoy día creo yo que el fútbol chileno está deforme, es un aparato deforme, donde no hay oportunidad para que los cabros jóvenes debuten. Yo sería así de taxativo como que cada club de primera división tuviera que obligatoriamente jugar con un sub-19 en cancha. O sea, cambiaría la norma. Cuatro jugadores sub-19 en cancha, 4, no menos. Ya, forzar el sistema para que provea. Porque hoy día ir a ver un cabro sub-19 es mucho más atractivo que ir a ver un viejo de 37, 38 años. ¿Ya? Y estamos viendo viejos de 37, 38 años jugando la pelota. ¿Por qué? Porque no hay nadie que de alguna forma los pueda reponer. Y hoy día que cada día el fútbol es más físico, que es más táctico, más estratégico, requerimos de gente joven que realmente tenga una oportunidad para jugar. Entonces esa es una de las cosas que... Y la otra es revisar toda la ley, porque la ley tiene un montón de vacíos que no han sido cubiertos y que tienen que ver con lo que hablamos antes. No puede ser de que un dirigente sea dueño de 2 clubes, porque imagínate lo que podría prestarse eso para las apuestas deportivas, para descender o para ascender, para ganar un campeonato, etcétera, etcétera. O sea, es un tema muy complejo que está hoy día vigente. Sí, pero no me contestaste la pregunta, Peter. ¿Vas al estadio? ¿Has ido al Monumental? No he ido. ¿Hace cuánto tiempo no vas al estadio? Hace mucho tiempo. ¿Años? Años, sí. Sí, la verdad es que no voy al fútbol. ¿Y lo extrañas y por qué tomaste la decisión? No extraño nada. Yo, cuando me fui a Colo Colo, no... Fue para mí un capítulo cerrado. Yeah. Yo creo mucho en la teoría de Coelho. Hay un libro que él escribió que se llama Los Círculos. Y yo creo que yo hice un círculo con esto, lo dejé ahí guardado como lo recuerdo. Y ya, no tengo por qué vivir viudo de esas circunstancias. O sea, ver los partidos de Colo Colo por televisión. De repente, y no los veo todos, ¿eh? O sea, francamente. O sea, hay un distanciamiento entonces con el fútbol por todo esto que nos está explicando un poco. Mira, uno se le afina el paladar, porque cuando tú estás comiendo todo el tiempo filete con el guachalomo cuesta un poco. Y ese es el problema con lo que pasa hoy día, ¿no? Estamos comiendo mucho guachalomo. Ahora, como lo decía muy bien un conocido que es alto ejecutivo bancario, me decía, sí, tienes razón de que el juego está más malo, pero igual tiene emoción. Y es verdad. Tiene emoción. Exacto. Pues hasta final de campeonato fue ¿Te emocionaste con el final del campeonato? Sí, porque bueno, siempre cuando gana Colo Colo es lindo, porque tú ves a la gente, que es la reacción de la gente, es maravilloso. Sí, es muy importante lo que uno hace como función. Es muy importante como cala en la sociedad el hecho de que tú tengas un equipo competitivo, que represente a la gente y que sea ganador, ¿no? El tema es que estamos para eso, si estamos para el campeonato nacional, y con suerte, digamos, porque después afuera no tenemos nada que hacer, se han distanciado mucho las cosas
y hoy día el fútbol chileno tiene un nivel bastante mediocre, digamos. Entonces, no. ¿Y qué te pasa cuando en la calle te reconoce el hincha de Colo-Colo? ¿Qué te dice? ¿Te expresa algo? Bueno, si tuviera que recoger las opiniones de la gente, tendría que volver mañana a Colo-Colo. Que todos se recuerdan de los grandes logros y lo único que piden es que uno vuelva. ¿Te dicen eso? Sí, claro. Pero eso es una quimera, eso es imposible. O sea, imposible porque yo no creo en este sistema. Lo he hecho en múltiples oportunidades. No creo que este sistema sea sano por la sencilla razón que históricamente el fútbol, y eso me llamó mucho la atención de que muchos dirigentes se han metido en este cuento, históricamente el fútbol chileno ha sido deficitario, siempre. ¿Ya? Este no es el fútbol argentino, no es el uruguayo, no es el brasileño, es un juego que siempre ha dado pérdidas. ¿Y cómo se sostenía? Se sostenía en función de aquellos periodos en que se podían vender jugadores, que ingresaban recursos, y los mecenas, que hubo muchos, que siempre estuvieron aportando y suplementando lo que faltaba. Pero el fútbol chileno siempre ha sido deficitario. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que ha pasado? Que sigue siéndolo, y cada día más. Entonces, hoy día hay gente que está dispuesta ahí porque, bueno, quiere llevar a los cabros chicos al camarín y que le firme a Arturo Vidal una camiseta y estar en el estadio. Y le gusta eso, la exposición pública. Hay gente y empresarios que están en el fútbol hoy día que aparecen frente a la opinión pública que nunca en sus negocios lo hubieran podido lograr. Lo logran a través de esto. Y más de algunos saca un autógrafo, y más de algunos saca una foto. Bueno, hay gente que este es un hobby, diría yo, un hobby que ellos tienen, que lo miran como tal. ¿Cómo observas la gestión de Aníbal Mosa? A ver, yo tengo dos opciones aquí para hacer este análisis. Si yo lo hago de acuerdo a la perspectiva histórica y de acuerdo a lo que yo siento que es el fútbol, cualquier persona que haya ingresado a la actividad, para mí no es una persona que yo pudiera aceptar ni pudiera, digamos, admirar o pudiera de alguna forma seguir. Yo creo que son personas, Aníbal lo conocí un poco, pero Aníbal es una persona que, a ver, es colocolino, de eso no hay ninguna duda a muerte, y hoy día está gozando. Este es como un juguete, un chiche, donde él ahí está con la camiseta de Colo-Colo y todo, y por lo tanto no puedo decir nada, porque es el sistema, ¿no? Yo podría estar no de acuerdo con el sistema, pero es el sistema, y ante el sistema no me queda otra que asumirlo como tal. Así que, bueno, yo creo que de alguna forma los triunfos hablan por sí solos. Creo que Colo-Colo logró un buen campeonato. Uh-huh. No estoy de acuerdo que hizo una buena Copa Libertadores de América, pero subió un poquito más de lo que había hecho antes. Pero ¿no te gustó la Copa América de Colo-Colo? Es que perdón, la Copa Libertadores. Es que en la época nuestra nosotros no pensábamos en eso. Nosotros pensábamos en ganar la Copa Libertadores. Entonces, cuando tú piensas pasar una fase, a ver, los estándares son diferentes y yo no me voy a acostumbrar al estándar mediocre, porque la medida que yo me acostumbre al estándar mediocre quiere decir que le exijo a los colocolinos que tienen que acostumbrarse a la mediocridad. Y la gracia que tiene Colo-Colo es que nunca se acostumbró a la mediocridad históricamente. Siempre rompió esquemas, siempre trajo un entrenador extranjero, siempre quiso ser campeón invicto, siempre tenía puros chilenos en el equipo, siempre fue uno de los grandes aportadores a la selección chilena, siempre ha sido el equipo histórico. Y ese equipo histórico no se conforma con la mediocridad. Y hay entonces que tener una mirada de ver cómo mejoramos esto. Y te digo, porque a propósito de que lo nombraste tú, por ahí dices tú, poner la primera piedra para la reconstrucción del estadio. Sí, hoy día el estadio es un buen estadio, ¿verdad?, para nuestra realidad. No podemos pedir estándares europeos para un estadio que está en Sudamérica, ¿verdad?, con promedio de 14.000 personas por partido. ¿Ya? Es que es lo mismo que el estadio de la U. O sea, es un despropósito existiendo el Estadio Nacional, si lo que sobra en Chile son butacas, ¿ya? Lo que faltan son jugadores, y ahí es donde tú tienes que enfocar. Entonces, más a mí me dejaría contento que para el centenario Colo-Colo propusiera un esquema revolucionario de cómo acelerar el desarrollo de las divisiones menores, cómo optimizar el trabajo de las divisiones menores, cómo darle más oportunidad a los muchachos para que pudieran jugar al fútbol, y ojalá lo hicieran por Colo-Colo. Ese es un plan, ¿ya? El resto, cambiar las butacas, no tiene sentido. Además, no están los recursos, te lo digo así abiertamente. Entonces, no hay que comprometerse. Lo quieren levantar a través del naming rights, esa es la idea. Que hay una comisión que encabeza Harold Maynicos, además, para eso. Yo no creo en los milagros, de verdad.
creo en el trabajo bien hecho, creo en la idea, creo que hay que sentarse a pensar. Por eso decía, mi gran, entre comillas, virtud siendo presidente de Colo-Colo es que yo tuve la capacidad de mirar lo que el resto no vio. Yo cuando llegué a Colo-Colo, estaba en una entrevista, en la cuarta, dice, yo voy tras 3 objetivos en Colo-Colo. El primero, lograr la independencia económica. Nosotros en esa época dependíamos de la Asociación Central de Fútbol. Miguel Nazur nos hacía un cheque a fin de mes por la planilla y se lo hacía a todos los clubes. Jugábamos en pool, nos hacían jugar en reuniones triples, de acuerdo al puntaje nos hacían jugar de preliminar a veces, etcétera, etcétera. 2, dije, vamos a terminar el estadio. ¿Ya? Y 3, vamos a ganar un torneo internacional. Y los 3 objetivos se cumplieron. Esto lo dije el año 84. ¿Ya? ¿Y por qué? Pues yo no lo hice en función de mis deseos. Yo lo hice en función de haber observado que el potencial que tenía Colo-Colo era tan grande que perfectamente podíamos hacerlo. Porque al final, ¿con qué hicimos el estadio? La gente no fue con qué hicieron el estadio, con el pase de Rubio. No, ¿Hubo aporte de la dictadura de Pinochet o no? Finalmente ese es un mito. Es que no hubo ni eso, un mito. Lo de Rubio fue para terminar la Rapa Nui. La tribuna Rapa Nui. Claro, pero nosotros el estadio lo tenemos financiado. ¿Y cómo lo financiamos? Lo financiamos con convenios comerciales. ¿Ya? Todo le dijimos, ¿usted se quiere asociar a Colo-Colo? Sí, bueno, entonces la cuota para asociarse a Colo-Colo es 5 años de publicidad en el estadio y la venta de sus productos en exclusiva. Eso vale tanto. Y nosotros a través de 5 auspiciadores logramos los recursos para terminar el estadio. Y eso estuvo siempre. Lo que pasa es que había que creer y entender que Colo-Colo tenía ese potencial. Y esa es la gran virtud. ¿Por qué trajimos a Josic? Porque yo entendía en un momento determinado que habiendo buenos técnicos en Chile, Salá había hecho una muy buena carrera y había otros técnicos interesantes, lo que nosotros necesitábamos era cambiar el esquema en la cabeza del jugador. O sea, hacerle entender de que esta cuestión no era Chile, sino que era el mundo. Íbamos a competir en el mundo. Y dentro del mundo teníamos que tener determinadas capacidades. Por eso nosotros formamos METS, la clínica. ¿Por qué? Porque le pedimos a Yáñez y a Maya que diseñaran un sistema para poder atender todo lo que fueran lesiones deportivas. Y nos trajimos unos cubanos a Chile, que los sacamos de Cuba cuando fuimos a hacer una pretemporada allá, para que los tipos nos hicieran un prototipo fisiológico de cuál era el futbolista. Entonces entraron a medir cuádriceps, entraron a medir alturas, entraron a medir contextura física y un montón de características que permitían... El biotipo, o sea... Un biotipo, generar un biotipo. Y en eso los cubanos habían trabajado bastante, por eso tenían tantos deportistas de excepción. Y eso lo aplicamos al fútbol. Entonces, claro, hubo una revolución. Peter, para cerrar el tema del estadio, ya que tú lo colocas sobre la mesa y cada cierto tiempo aparece esta versión a propósito de una publicación, de alguna declaración del propio gobierno militar, tú lo has desmentido muchas veces, pero ¿cómo es el tema de esto del supuesto aporte económico de la dictadura de Pinochet para la construcción del Estadio Monumental? Bueno, nosotros nos invitaron, cuando nosotros hicimos la campaña, el Monumental va, hicimos una serie de actividades. Dentro de esa actividad emitimos unos certificados para que los socios que aportaran tuvieran un certificado de su aporte. Por otro lado fueron las empresas. Por otro lado hicimos unos shows artísticos. De hecho animó César Antonio Santi, la Cecilia Boloco, etcétera, etcétera. Y cuando estaba toda esta efervescencia de que íbamos a terminar el estadio, invitamos a Joao Belanch, etcétera, nos llaman de La Moneda y Eduardo Menichetti conmigo vamos a una reunión con el general Pinochet. Y ahí en esa reunión, él nos plantea de que le interesaría cooperar con Colo-Colo en la terminación del estadio. Esto estábamos a un tiempo relativamente cercano al plebiscito. ¿Ya? El plebiscito de 1988. Exacto. Entonces, bueno, era también un juego político, digamos. Siempre los gobiernos anteriores y todos los gobiernos se habían vinculado a Colo-Colo, ellos previendo mejor que uno lo comercial que significaba estar al lado de Colo-Colo y lo políticamente correcto. Y ahí yo me doy cuenta de que teníamos el dinero para terminar el estadio. ¿Ya? Y yo asumí en ese minuto que si ponía al gobierno un peso, iba a ser el estadio hecho por el gobierno. Entonces yo le contesté muy cordialmente, le dije, sabe que no está financiado, no necesitamos nada. No, pero ¿de qué forma yo puedo cooperar? Bueno, si usted quiere cooperar, haga una sede para los socios, hágale una piscina y para que ellos vayan en el verano, que no tienen dónde ir de vacaciones, y podría hacer eso como un campo deportivo para los socios. ¿Y cuánto vale eso? Me pidió de sorpresa, porque yo a todo esto no estaba en el... Le dije, no, 300 millones. Ya se llama al general, no me acuerdo en este minuto, pero que era el director de deporte,
¿ya? Y llega este general y le dice, le tiene que pasar 300 millones de pesos a Colo-Colo para hacer este campo. Y le dice, no tengo el dinero. Y le dice Pinochet, es que yo no le estoy preguntando si lo tiene. Asignen los fondos de la IGER. Y le dice, es que no están los recursos, mi general. Se gastaron. Todos. No tengo glosa para hacerlo. Y este general había estado asociado con la señora de Nasur en una agencia de viaje, la señora, las dos señoras. Y por lo tanto nosotros en ese minuto estábamos en guerra con Nasur y habíamos sacado a Nasur del fútbol. Entonces, esta vino la vendetta, ¿ya? Y nos pasó la cuenta ahí. Bueno, y esto terminó en que no quedó en nada. O sea, Entonces, finalmente no se concretó el aporte de los 300 millones, pero estuvo cerca entonces. Había una intención de Pinochet de aparecer. Finalmente fue un acto publicitario, de promoción. Pero, digamos, o sea, cualquier gobierno habría hecho, digamos, o sea, está ahí de cajón. Pero yo entendí claramente que políticamente no correspondía, porque vuelvo a insistir, iba a quedar el mote de que el estadio no había sido hecho por los colocolinos, que es nuestro principal orgullo. O sea, nosotros fuimos capaces de hacer nuestra casa, y que tiene que ver con que fuimos capaces de atraer a la gente, a las empresas, etcétera, etcétera, a que, de hecho, hay una anécdota bastante, digamos, entretenida, que es que nosotros hacemos el primer contacto con Coca-Cola, ¿ya? Y también con Pepsi. Entonces, Pepsi había comprometido su participación en el Estadio de la Católica. Un poquito antes había inaugurado Alfonso Suet. Claro, San Carlos de Apoquindo. San Carlos de Apoquindo. Entonces, llamaba a la Coca-Cola con Pedro Pablo Díaz, creo que hablé, si mal no me equivoco. Principal ejecutivo de la empresa canchera. Era el ejecutivo, claro, más alto. Y estaba, no me acuerdo, ya. Y me dice que consultó que no van. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Hablamos con Carlos Siluchetti, hablamos con Adidas Puma. Buscar la competencia. Buscando la competencia. Claro. Y le planteé yo esta cosa a Antonio Laván, que yo Antonio Laván lo había traído al directorio de Colo-Colo para que, qué sé yo, un poco para ponerlo de nuevo en acción, ¿ya? Porque se sentía muy desplazado. Y Antonio era amigo de Joao Belanche. Entonces me dice, déjame a mí. Él llama a Joao Belanche. Joao Belanche llama aparentemente a la gente de Coca-Cola Estados Unidos. Mundial. Atlanta. Y como a la semana nos llaman de la Coca-Cola. Necesitamos tener una reunión con usted, el directorio de la embotelladora andina está acá. Fuimos con Eduardo, con Jorge, no me acuerdo, creo que con Raúl Humada. Y nos sentamos y dice, cuéntenos un poco el estadio. Entonces yo le digo, no, vamos a terminar el estadio, lo vamos a inaugurar, etcétera. Ya, me dice, nosotros vamos a ir. Entonces yo le digo, sí, pero yo no le he dado el monto. No, vamos a ir. ¿Ah? La instrucción venía de muy arriba, entonces. No, y además era todo evento. Sí, claro. Entonces, bueno, y así se fueron gestando todas estas alianzas, que al final fueron muy gananciosas. Imagínate que lo de la es una cuestión de una empresa, o sea, perdón, una marca pero una marca que llegó de la mano de Colo-Colo prácticamente al mercado, pero ¿no? es que eso es lo genial, porque la llega antes de la Copa Libertadores de América. De hecho, yo era distribuidor de la y vendía los autos, pero distribuidor no tenía nada que ver con la. Y los dueños eran unos judíos rusos que tenían asiento en Panamá. Y ellos, me llama el gerente general de acá, Rodín, apellido Rodín, y me dice, Peter, estoy preocupado, ayúdame tú a ver qué se te ocurre, pero se estaba corriendo la voz de que la se va de Chile. Ya como 2 años en el mercado y le ha ido súper bien. Habían echado a correr el rumor. Entonces yo le digo, mira, no sé, pero mira, auspicia Colo-Colo. Entonces me dice, pero ¿cómo? Me dice, sí, ponle la camiseta a la A. Entonces me dice, sí, pero eso es ser súper caro. No tanto, le dije, para lo que tú buscas, no tanto. Le dije, $1 millón. Entonces me dice, chuta, plata. Pero voy a hablar con mi papá. Entonces yo le digo, porque ninguna empresa que se precie y que se va a ir de Chile va a comprometer 1 año de auspicio al equipo más popular de Chile. Y al día siguiente me llama y dice, sí, ok. Entonces, pero mira lo curioso de esto, la no solamente aprovecha la Copa Libertadores de América
para Chile, sino para Sudamérica. Absolutamente. Y para el mundo. Si fuimos a jugar con a Japón. Exactamente. Entonces, fue impresionante. Pero ahí esa final fue sin publicidad, ¿no? No, fue con publicidad. Sí, cambiamos la camiseta por claro. Pony, que en vez de MDC. Pero no decía la. Toda la razón. Sí. Peter, voy a seguir avanzando, pero antes de terminar este pasaje, ¿no?, del tema del supuesto aporte o no de la dictadura, que tú evidentemente desmientes, ¿fue incómodo tener que convivir con la figura de Pinochet como presidente honorario de Colo-Colo? A ver, yo no lo nombré. Primero aclaremos eso. Pero era la característica de Colo-Colo que todos los presidentes de la República eran nominados socio honorario por ser presidente de la República. Por lo tanto, si tú te vas hacia atrás, la historia está con Alessandri, después está con Allende, entonces, y después alguna directiva lo nombró presidente honorario, pero a mí es que son cosas que no me... Mira, yo cuando tengo un horizonte claro y yo sabía lo que era Colo-Colo, de hecho, nuestro gran, diría, valor fue que nunca mezclamos Colo-Colo con la política. A pesar de que Pinochet participó activamente, recuerdo en esa elección... fue a votar. Claro, yo estaba ahí cuando él fue a votar, cuando tú te enfrentaste con Menichetti. Claro. Quizás una de las elecciones presidenciales deportivas más cerradas de la historia del fútbol chileno. 17.000 personas votaron, 17.000 socios. Y fue a votar en el Estadio Monumental. Pero dicen que Pinochet siempre fue de Wanderers. Ese es real los rumores. Pero bueno, da lo mismo. Fueron a votar. Y ojalá que haya votado por mí. Pero en definitiva nunca nos mezclamos con la parte política porque entendíamos que Colo-Colo es totalmente transversal. Y de hecho nadie sabe cuál es mi inclinación política, ¿ya? Que es una de las virtudes y de las cuales yo siempre he sido hasta majadero. O sea, una cosa es lo que tú sientas políticamente y otra es lo que es Colo-Colo. Cuando tú coges un cargo con Colo-Colo es un honor. Y ese honor lo único que te lleva es que tú tienes que mostrar tu imagen como colocolino, ¿ya? Y eso ocurre es lo que... desde Arica a Punta Arenas y en todos los estratos socioeconómicos. Yo hablaba, Peter, de que han pasado 20 años de la promulgación de la ley de sociedades anónimas deportivas, evidentemente un poquito más desde la quiebra de Colo-Colo. ¿Cómo crees tú que hoy el colocolino te evalúa? Bueno, me después con el tiempo. Porque obviamente cuando se produjo la quiebra, sí, claro, eras el antihéroe de todo. Sí. Bueno, el colocolino me evalúa de la única forma que me puede evaluar, ¿ya? Como que fue presidente de una de las etapas más gloriosas de Colo-Colo en la historia. No hay otra. Los hechos hablan por sí solos. Y no es un problema de lo que yo diga, es que están ahí. O sea, yo fui el arquitecto, porque muchas veces me da risa cuando muchos periodistas, por sacarle el bulto, empiezan a hacer una pseudo-eufemismo y de parábolas verbales para decir de que el equipo de la Copa Libertadores de América del año 91, de la mano de Mirko Josic, ganó la Copa Libertadores y que poco menos que yo me imaginaba que esto bajara un platillo volador, ¿cachai? O sea, los trajo un platillo volador, los depositó ahí, bueno, depositó a Josic, a los jugadores, y los jugadores jugaron y ganaron. Pero esto es un proceso. O sea, ¿a alguien se le ocurrió esta cuestión? ¿Ya? ¿A alguien se le ocurrió terminar el estadio? Después de 32 años. ¿A alguien se le ocurrió traer a Mirko Josic? ¿A alguien se le ocurrió el club Juventud 2000? Donde salen cientos de jugadores. ¿A alguien se le ocurrió contratar a los jugadores que jugaron en ese Colo-Colo? Que ya antes habíamos estado a punto. ¿Alguien financió eso? Alguien fue capaz de tener alrededor de 80 filiales en el país funcionando a plenitud. Más de 200 escuelas de fútbol. Más de 600 cabros chicos sacaban de educación secundaria del Liceo Educacional de Colo-Colo. ¿Alguien hizo eso? Claro, obviamente que tu gestión del 84 estaba justo el 91. Quizá estirar un poquita más hubiera sido lo ideal para ti, para haber estado a la cabeza de Colo-Colo en la obtención de la Copa, pero estaba Menichetti como presidente. Muchas cosas, mucha gente dice eso, pero mira, si al final no era muy importante nosotros, lo importante era que Colo-Colo había logrado un sueño. Y Eduardo queda para toda la gente, por supuesto, como el presidente que estaba al frente de Colo-Colo en ese momento. Pero para llegar a ese momento hubo un trabajo muy profundo, muy intenso, muy dedicado y muy inteligente. Fue muy inteligente. Eran una buena dupla. ¿Por qué se distanciaron tanto hasta sostener esa batalla electoral? Yo lamenté mucho eso. Lo digo, y si yo pudiera retroceder el tiempo, me habría negado a hacer una elección, ¿no?
Me lo dijo Enrique Krause en su oficina, me dijo, no vayas a la elección. El entonces ministro de Interior del presidente Ewing, ¿no? Vas a ganar, pero van a quedar muchos heridos. Y efectivamente, yo creo que de repente uno le gana la soberbia, y a lo mejor fui muy soberbio, sintiéndome ganador, pero no me di las consecuencias de que iba a traer eso. Porque yo había sido bastante cercano con Eduardo, había trabajado él muy bien, muy fuertemente, junto con Jorge Vergara, era el trío, como decía yo, la pata de tres mesas, la mesa de tres patas. Claro. Una pata que se cayera, ya no funcionaba el tema. Y lamenté mucho eso. Pero, mira, fue tal vez una lucha de egos, o tal vez yo lo dejé a Eduardo, porque Eduardo me renunció después de Colo-Colo, que quedó eliminado en semifinales con Cruzeiro en el Estadio Nacional. Y nosotros estábamos en plena terminación del estadio, y yo le dije, ¿sabes qué? Quédate, porque en el fondo así se lo dije textual, en su casa, vaya a ser campeón de la Copa Libertadores de América, ¿ya? Pero déjame terminar este año, yo salgo campeón, ilumino el estadio y me voy. Y te quedas tú. Bueno, y ahí aceptó, con razones obvias, él tenía todo el interés del mundo de ser presidente de Colo-Colo, y logra este trofeo. Está ahí, obviamente, en la historia. Peter, para ir avanzando, porque el tiempo se nos consume rápidamente, está muy entretenida la conversación con un protagonista muy importante de la historia de Colo-Colo. ¿Por qué quebró Colo-Colo? Y si sigue sosteniendo, o tienes más elementos como para decir que esto fue empujado de manera artificial, el proceso de la privatización del fútbol, a partir del ejemplo de Colo-Colo. Mira, hay varias señales que yo no quise ver y que de alguna forma me indicaban para dónde iba esto. La primera, una reunión con Sebastián Piñera en su calidad, no sé si de presidente de la Renovación Nacional o en esa época de senador. Senador, sí. En la cual en su oficina me pasa un mamostreto y me dice, mira, aquí está la ley de sociedad anónima deportiva, estúdialo, y te pediría que me des tus comentarios. Y yo le dije que yo no lo iba a aceptar, ¿no? Yo no lo acepto porque no creo en esto, porque no me voy a dar la tarea de ni siquiera leerlo, porque el fútbol no es eso que tú estás planteando ahí. El fútbol no es un negocio, es un sentimiento. No transformemos a los hinchas en clientes, no transformemos a los clubes en una marca comercial. Respetemos el sentir de la gente. Sí, de las pocas cosas que van quedando en el país como símbolo, Colo-Colo es una de ellas. Y el fútbol es una. ¿Qué te dijo entonces el senador Piñera? No me dijo nada. Nosotros vamos a seguir adelante, qué sé yo. Después, en un viaje que hicimos a jugar a Brasil, que yo iba a Humor, y a Humor le dice esto fue como 6 meses antes, a Jorge le dice, ustedes van a quebrar. ¿A Jorge Vergara? Sí. Ricardo Humor en el avión. Le dice a Jorge Vergara. Tenía una información, no sé dónde tenía. Pero al final, la quiebra es una pantomima, es una mentira. La quiebra no. Primero que nada, las corporaciones de derechos privados sin fines de lucro, como era en el fútbol, y al igual que Bomberos, Cruz Roja, Leones, Rotario, cuando no pueden quebrar, porque no son actividades comerciales, no tienen dueños comerciales. Por lo tanto, tú no puedes hacer quebrar una corporación, porque la corporación no tiene bienes de personas, es en sí un bien. Y cuando tú quieres disolver una corporación, hay un camino que está establecido en la ley. Se entrega al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia lo toma, lo liquida o lo entrega al presidente de la República. Y el presidente de la República agarra todos los bienes que tiene esa corporación y los distribuye a Bomberos, Cruz Roja y otro tipo de cosas. Esa es la norma. Por lo tanto, nosotros no cabía la posibilidad de que quebraran. Colo-Colo pasó muchas etapas dentro de su vida, y el fútbol profesional chileno, en que estuvo pasando por momentos pésimos. Fue intervenido, varias oportunidades, etcétera, etcétera. Pero no quebraba. Y Colo-Colo no tenía por qué quebrar. Este par de nefastos que llegaron a Colo-Colo, partiendo por el Safi, que se desapareció, el síndico, que después de eso dejó de ser síndico, curiosamente. ¿Ya? Llegó un arreglín con la jueza y declararon la quiebra, hablando de que tenía una actividad comercial. Y es una mentira. Es una mentira porque nunca tuvo dueños Colo-Colo. Entonces, ¿a quién le iban a ir a cobrar, digamos? Por así decirlo. Y se crea toda una figura en la cual los premios y las primas de los jugadores de fútbol chileno, que nosotros los teníamos
y entendíamos que estaban acogidos al DFL1 en el año 1970, hecho por Andrés Saldívar, en la cual todos los deportistas y todos los funcionarios públicos que trabajaran en las zonas extremas del país estaban exentas de tributar respecto a sus primas y premios. ¿Por qué? En el caso de los deportistas se entendía, porque es una carrera corta. O sea, un futbolista gana plata entre los 20 y los 30, o 32. Son 12 años. Después de eso, si tú no gastas plata ahí, vas a manejar un taxi, digamos, o no vas a poder desarrollar una actividad como por los mejores años de tu vida. Estaban exentos de impuestos según la interpretación de ustedes. Y después les aplicaron, evidentemente, eso. Y eso, le pidieron un pronunciamiento al Servicio de Impuestos Internos. No corre eso. Y por lo tanto, todos los primas y premios pagados por los clubes tienen que tributar. Eso llegó a una deuda de 20.000 millones de pesos al fútbol chileno, lo que lo hizo inviable. O sea, se buscó una fórmula para quebrar. Una fórmula para... Tu análisis es que se hizo de manera artificial, entre comillas, claro, para empujar la penetración de la sociedad anónima deportiva. Si quién no quería ser... A ver, ¿quién no quería ser como nosotros en el fútbol? Nosotros éramos los héroes de esta cuestión, pues habíamos logrado todo, ¿cachai? ¿No? Entonces... Los otros estaban ahí esperando a ver cuándo podían hacerse cargo de esta cosa que movía millones según ellos y todo era glamour y todo era riqueza, pero que en el fondo nosotros sabíamos perfectamente que no era. Estábamos pasando por un momento de apretura, pero pasamos cuántas veces momentos de apretura. Yo dejé armado el equipo con Javi Pizarro a la cabeza, el equipo que sale campeón ese año, el famoso Colo-Colo en la quiebra, lo hicimos nosotros, completo, hasta con el técnico, ¿te fijas? Entonces, y fue una reducción de la planilla brutal. Nos fuimos como al 50% del valor de la planilla. Entonces era financiable. Perdón. No, te iba a preguntar por quizás uno de los momentos más célebres de esa historia, de esa etapa, fue que tanto tú como el entonces presidente de la U, René Orozco, estaban plenamente en sintonía en ese discurso. ¿Cómo recuerdas tu relación con el doctor Orozco? De admiración. Creo que él era un tipo que entendía el deporte como una cuestión de carácter social muy potente. Él hizo tremendos esfuerzos por validar, por así decirlo, o por insertar un grupo social, que era la barra, y darles un sentido. Yo creo que él hizo una tremenda gestión. Mis respetos para él, absoluto. Lo mismo que Alfonso Suet, y para muchos ellos dirigentes que, oye, eran extraordinarios. O sea, digamos las cosas como son, extraordinarios. Entonces, todo mi respeto, ellos entendían esta actividad como una actividad social muy integradora, muy potente, muy identificatoria, y esa sensibilidad la tuvieron siempre. Entonces, yo no podría decir otra cosa que nunca fue enemigo mío, él fue rival, ¿ya? Y como rival peleamos y... Bueno, ¿y cómo lo ves hoy? Como la historia más o menos. Sí, pero ¿cómo siempre somos los campeones y yo los vicecampeones. ¿Y cómo lo ves hoy en términos de lo que el debate actual entre la dirigencia de blanco y negro y azul? A propósito del final del campeonato. La veo muy... A ver, la veo muy opaca, ¿no? Yo creo que blanco y negro tiene más o menos una configuración y todos conocemos quiénes son los personajes que están metidos ahí. Pero en la Chile, ¿quiénes están? Esa es la pregunta. ¿Quiénes son capaces de impulsar una cuestión como la que ellos impulsaron en términos de quitarle a Colo-Colo 3 puntos por secretaría, cuando en esto hay una falta de respeto absoluto por los valores y principios del juego? O sea, tú tienes que tener muy poco respeto por eso. Porque nadie se podría sentir identificado con alguien que administrativamente trata de ganar un campeonato. ¿Eh? Es muy feo lo que hicieron. ¿Pero quién lo hace? Esa es la pregunta. ¿Es Michael Clark el dueño? ¿O qué otros capitales, qué otros intereses detrás? ¿Habrá alguno que tiene acciones en la U y acciones en otro equipo de fútbol chileno? La multipropiedad, gran tema. Peter, más de 40 minutos nuevamente, otro personaje que nos consume rápidamente el tiempo. Una última pregunta para ti, Peter. ¿Cómo ves también lo que está pasando en el club social? Porque también hay problemas en el club social deportivo. Han habido acusaciones de manipulación interna, de incluso de la inclusión de temas políticos. Sí. ¿Cómo lo ves tú, lo del club social? Estuvimos hace 3 días reunidos con el representante del Club Social y Deportivo, algunos de ellos, sí, ya con los expresidentes. Bueno, bien preocupados,
Lamentablemente esto no partió bien, porque el Club Social de alguna forma fue tomado, por así decirlo, por algunos miembros que decían que eran del Partido Comunista. Ya eso es un agravante, porque al final, ¿qué es lo que es más importante? ¿La política o el fútbol? Y el fútbol con la política no mezclan. Entonces... ¿Está capturado el Club Social y Deportivo por elementos del Partido Comunista? Hice la pregunta que hice, si el candidato o la trilogía que van a presentar para como posible reemplazo al presidente tenían algún tinte político. Me dijeron que no, cosa que me alegró mucho. Y ellos están en una crisis, sí, una crisis compleja, que espero con sabiduría la puedan resolver. Nosotros nos juntamos, vuelvo a insistir, los expresidentes con dos de los integrantes, o tres de los integrantes de ellos, y lo que les dijimos era que contaran con nuestro apoyo y que en el fondo viera la forma de resolver bien esto, porque no es bueno para Colo-Colo. ¿Serías candidato al Club Social y Deportivo de Colo-Colo, no? ¿Quién? ¿Te gustaría? ¿Tú? No, jamás. No, si yo ya estoy fuera de esto, ya se acabó. Pero ojo, porque no sé cuántos años más le queda a la concesión. 10 años más. ¿Ah? 10 años más. Ya, pero en 10 años más, que así es como se fueron 20, no cuesta nada 10, y resulta de que lo más probable es que el club vuelva a tener el control, exactamente. ¿Sí? Porque no van a pagar la deuda que tienen. Así es. O sea, Peter, ha sido muy agradable esta conversación. Se nos dio rápidamente el tiempo, pero siempre es sano hacer alguna revisión de la historia, sobre todo con un personaje que fue tan protagonista en una época objetivamente gloriosa en lo deportivo para Colo-Colo. Con luces y sombras, por supuesto, pero creo que el relato ha ido cambiando a propósito de cómo hoy observamos el desempeño y el desarrollo de las sociedades anónimas deportivas. Así que muchas gracias, Peter. No hay por qué. Ahí estoy terminando de escribir el libro. ¿También? ¿Otro libro? Sí, un libro, no, el libro que es mi historia en Colo-Colo. Y ahí hay, creo yo, un detalle que va a ser bien ¿Cuándo sale el libro? Atractivo, sobre todo para el periodismo, porque se cuenta la interna de todo lo que pasó. Aquí hay capítulos que tienen que ver con la prensa, que no los tocamos ahora, que son sensibles, porque son la opinión para la gente. Como la prensa... Como la prensa abandonó algunos patrones originales, que cuando se fue Julio Martínez, Sergio Livingston, que sé yo, los grandes del periodismo deportivo, y se transó esto en una cuestión que es un producto, que en el fondo tuvo ese interés de quién te contrata, y infla productos que... ahí tenemos a don Rómulo Chapacase, que decía que hacía gárgaras, con que el fútbol no le importaba. Bueno, y aparece hasta debajo de la alfombra, digamos, todo hablando del fútbol. Entonces, ¿cómo fueron cambiando esto por intereses económicos? Y eso es una cuestión que es digna de verse, porque se supone que el periodismo está muy vinculado a la ética, ¿ya? Y creo que la ética se les olvidó enseñarla en las escuelas de periodismo actuales. ¿Cuándo sale el libro, Peter? Mira, yo creo que va a salir unos 3 o 4 meses más. Perfecto. Porque ya estamos ya en la página 180 y queda poco. La interna de todo ese periodo, sí, convulso y exitoso también en lo deportivo. Gracias, Peter. Muy agradecido por tu presencia acá en Detrás del Juego. Queremos agradecer a todos ustedes que han estado muy atentos a la conversación que sostuvimos con el expresidente de Colo-Colo, Peter Dragicevic, y por supuesto agradecer también sus comentarios. Sigan escribiéndonos porque leemos todos y cada uno de los comentarios que están allí. Por supuesto, invitarlos a que también revisen todos los capítulos que están disponibles en nuestras plataformas digitales, en Spotify, en YouTube, y la invitación, por cierto, que también sigan las transmisiones que hacemos de estas conversaciones, de estos podcasts, todos los domingos a través de nuestra señal de aire en Radio Pauta. Nosotros nos reencontramos en un siguiente capítulo de Detrás del Juego. Detrás del Juego. Detrás del Juego. Un podcast original de Radio Pauta. 100.5.